Zona libre de Humo Radio, de Cali pa'l mundo, de Cali pa'l mundo. Pero específicamente, ¿qué indicaciones tácticas le dio a Leis y a Portilla cuando se queda con un hombre menos para sacar el resultado? Hola Estefanía, muy buenas noches. Bueno, reflexión general es que el partido ha sido, la verdad, durísimo, porque este es un equipo que, como le dije a mis jugadores, ¿no? Cambió de entrenador hace suficiente tiempo para que el entrenador tenga tiempo para hacer que el equipo juegue como él quiere, pero no el suficiente para que tú como entrenador rival tengas una idea muy reconocible de cómo juega ese equipo contrario. Lo que teníamos clarísimo era que nos iban a venir a presionar, nos iban a venir prácticamente a igualar uno contra uno en todo el campo y nos iban a intentar obligar a dividir el balón. Entonces nosotros intentaríamos hacer lo mismo y básicamente el que impusiera las condiciones, el que se adueñara del balón, pondría las condiciones del partido. Y la primera parte, cuando estuvimos 11 contra 11, creo que el partido fue bueno. Nos generaron ellos muy pocas ocasiones, no recuerdo ninguna clara primera parte y nosotros tuvimos el gol. Y recuerdo una clarísima de Facundo y después otra de Andrés Sarmiento que tiene uno contra portero. Entonces, sobre todo el equipo en recuperación, con esa intención de recuperar en campo contrario, lo ha hecho muy muy bien. Pero después nos quedamos más de 45 minutos con un jugador menos. Entonces ese plan que teníamos para recuperar tiene que cambiar, porque cada jugador tiene un rol fundamental, no es simplemente correr por correr. Y optamos precisamente por el jugador que sacamos, es uno de los tres de arriba, en este caso fue nuestro extremo por derecha, le pedimos a Facundo que se tirara afuera y claro, ahora el rol de Portilla tuvo que cambiar, entonces al quedarnos solamente con un central, le pedimos a Portilla que se tirara un poquito más atrás. Él es un jugador que no pierde duelos, es muy bueno en los duelos, es muy difícil de superar y difícilmente pierde un balón. Entonces, al tenerlo a él de central, nosotros ganando, seguramente iba a ser mucho más difícil para el equipo contrario marcarnos y mantuvimos a Franco por delante. Ya cuando ingresa Luis Paz, precisamente porque la pretemporada es muy corta y los chicos ya estaban muy cansados y Felipe no podía más, entonces decidimos meter a Lucho y cambiar un poquito el rol de Franco, ponerlo un poquito más adelante para que nos ayudara a recuperar el balón y bueno, al final sufrimos mucho más de lo que queríamos, de pronto no por ocasiones muy claras de ellos, pero sí por no poder tener el balón. Y eso es algo que a mí como entrenador me pone muy incómodo. Pero jugar con 10 contra un equipo como este es muy difícil. Gracias. Como Jorge ya hablé, entonces le cedo la palabra a un colega. Profe Lucas, Jorge, buenas noches. Juan Camilo Naranjo de los campeones de Univalle Estéreo, estamos en vivo. Mi pregunta es para Jorge, su debut con América de Cali, una de las grandes figuras, ese pase gol que le da Mena y el gol de Facundo. ¿Cómo vio ese momento y la hinchada cómo lo recibió? Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por el final, agradeciéndole a la hinchada por el recibimiento. Para serle sincero, no esperaba tanto cariño hacia mí, sabiendo que muy pocos me conocen, soy nuevo, es primer partido. Con respecto a la jugada del gol, es algo que preparamos, lo estudiamos, lo analizamos. Por fortuna todos sabíamos qué hacer en el momento que yo tenía el balón y bueno, nos sale limpiecita la jugada y ese gol, créame que no es suerte, no es casualidad, fue preparado y seguramente van a haber muchos goles este semestre de esa misma manera. Buenas noches, Lucas. Felicitaciones por el triunfo. Lionel Cerrudo para América en la Red. ¿Cuáles fueron las sensaciones, tu primer partido en el Pascual, con la gente, con todo lo que se había hablado? Y yo vi un primer tiempo con ese América que vimos y nos mostraste en la práctica en la semana, siendo intenso. De hecho, creo que Deportes Tolima perdió muchos balones en salida. Un equipo que no perdía de jugar corto. Y después un segundo tiempo que, bueno, por la expulsión tenías que defender y aguantar. ¿Cuáles fueron las sensaciones y cómo te vas? Si te vas tranquilo, conforme. Hola Leonel, muy buenas noches. Bueno, la verdad las sensaciones son un poco cruzadas o encontradas, porque la primera parte lo disfrutamos muchísimo. La primera parte preparamos el partido, como decía Jorge, con la intención de quitarles el balón, porque es un equipo que también intenta por lo menos construir ventajas desde atrás para atraer y después buscar largo. Y la verdad que los chicos lo hicieron muy bien.
Cristian Vargas, como lo dije en la media parte, hizo un partido 10 puntos en recuperación. Andrés, Facundo, Portilla, Pipe, los que estaban arriba hicieron un partido muy muy bueno. Entonces la verdad que a la media parte llegamos muy contentos, pero después te encuentras con esa expulsión y el partido cambia. Y yo como entrenador sufro mucho cuando no tengo el balón. La verdad es que los jugadores se hacen jugadores porque nos encanta tener contacto con la pelotita. Entonces yo como entrenador soy igual. En el momento que no la tenemos, la verdad que sufro mucho. Y la segunda parte, pues con 10 nos ha costado ir a recuperar. Los jugadores estaban muy cansados. Entonces nos tocó fue intentar evitar que ellos nos marcaran para asegurar los 3 puntos. Entonces, no, creo que tendremos que evaluar nuevamente qué pasa en esa primera parte, porque tuvimos ocasiones para marcar más goles, pero el partido termina 1-0. Somos capaces de proteger ese resultado en segunda parte y nos llevamos los 3 puntos. Muy contentos por eso. Bien, y Jorge, bueno, también felicitaciones por tu debut. Y en tu caso te pregunto, bueno, ya tenés experiencia, también has jugado en varios equipos. ¿Qué se le dice en este momento? Y me parece también importante destacar que la gente aplaudió a Michael por la expulsión, más allá de que, bueno, es un chico del club, recién comienza, se retiró llorando. ¿Cómo, si pudiste hablar con él, cómo lo mantuvieron en el grupo y cómo se trabaja en ese caso? Bueno, agradecerle nuevamente a la hinchada por ese gesto tan bonito que tuvieron con el compañero. La gente sabe y la gente conoce que estaba debutando, es un jugador joven que viene de la cantera y necesita todo el respaldo como se lo dieron el día de hoy. Nosotros como compañeros también se lo dimos y el profe y el cuerpo técnico también lo hizo. Entonces creo que va a estar tranquilo. Obviamente va a aprender de esto, no va a ser la última vez que le va a pasar, lastimosamente es así, el fútbol es de altas y bajas, pero es un jugador muy inteligente y estoy seguro que se va a reponer fácilmente de esto. Muy buenas noches para todos, Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte. La pregunta es para el director técnico Lucas González. Profe, yo sí quisiera que me hablara un poco acerca del trabajo que usted quiere implementar con Jorge. Lo vimos en el gol del conjunto Escarlata, ese juego largo, esos pases, de hecho más de 30 pases acertados de Jorge, y pues por añadidura también, pues por arquero, 3 balones sin dar rebote. Para que nos comente un poco acerca de ese trabajo que usted quiere realizar con el arquero. Gracias. Hola Rafael, muy buenas noches. Jorge lo tengo aquí al lado, ¿no? Entonces hablar de alguien cuando lo tienes al lado pues es un poquito más incómodo, pero diría lo mismo, es un excelente portero. Por eso lo trajimos. El otro día compartíamos una charla informal y les comparto a modo de anécdota, ¿no? Porque se decía mucho que Onana, un portero formado en el Barça, llegaría al Manchester United. Entonces sacan una película de estas que hacen los analistas de 4 o 5 minutos con acciones increíbles. Y yo se los mandé a él. Y le digo, mira, aquí es a donde queremos llegar. Y él me devuelve una foto, porque fue una conversación por WhatsApp, me devuelve una foto con René Higuita y me dice, el loco es mi ídolo. Y después me manda una película de él haciendo locuras similares en 2015. Cuando era tu debut o algo así. Entonces, por eso lo trajimos. Pero recuerdo yo años atrás, ¿no? Cuando Pep Guardiola llegó al Manchester City, en donde su primera decisión es cambiar al portero, un portero que era capitán, simplemente porque el portero no le daba lo que él necesitaba jugando. Entonces era un portero que te ayudaba mucho cuando no tenías el balón, pero cuando lo tenías, sufrías más. Y si tú quieres jugar a tener el balón para dominar a los equipos contrarios, necesitas jugar con 11, no puedes jugar con 10, no puedes dar ventaja. Entonces Pep toma esa decisión de traer un portero como Ederson, que es muy bueno en pases cortos, pero también es muy bueno en pases largos cuando te vienen a presionar. Y creo que hoy las características y la razón de ser de por qué lo trajimos a él quedó en evidencia con lo que describe, sobre todo con la acción del gol. Profe Lucas, Jorge, buenas noches, felicitaciones por la victoria. Profe Alejandro Muñoz de Unidad Escarlata. Preguntarle, profe, qué sensaciones le deja a Michael Valencia, y preguntarle también, para nosotros que cubrimos cantera es una sorpresa lo de Michael, ya que no contaba con muchos minutos en cantera y usted lo suben desde Secretaría Técnica. ¿Y qué habilidades o qué cualidades le vio a usted a Michael para que se adaptara a su modelo de juego? Y preguntarle también qué los llevó o
¿qué planificaron en cuestiones de añadir a Sami Stroh, el director de categorías de formación, a los últimos entrenamientos de América? Gracias. Hola Alejandro, muy buenas noches. Sí, Michael es uno de los jugadores que llegó, en total fuimos sumando más, que tuvimos hasta 11 jugadores del fútbol formativo, de las categorías sub-17 y la sub-20. Y yo llego independientemente de que el jugador tenga X número de minutos en su categoría, para nosotros son jugadores que llegan a aportarle al primer equipo. Y evidentemente para este partido, al no tener a John García lesionado la temporada pasada y Kevin Andrade igual lesionado la temporada pasada, tenías que apostar por uno de ellos o inventar una posición de alguien. La segunda parte nos tocó con Portilla porque no queríamos cambiar todo lo que habíamos hecho, pero la primera parte optamos por Michael precisamente porque veíamos que era un jugador que cuando lo vienen a presionar no se asusta, él convive muy bien con la proximidad de rivales. Cuando tiene oponentes cerca, él no modifica su intención, no se saca el balón de encima y lo tira para donde sea. Entonces él intenta encontrar pases, esconde muy bien esa intención hasta el último momento, y para este partido sí va a ser fundamental. Ahora tiene todo el respaldo de nosotros, como lo dijo Jorge, yo se lo dije ahorita, terminó el partido, pero hay que aprender de los errores, porque esta primera yo se la perdono, pero no puede pasar otra vez, porque nos ha dejado con 10 y ha hecho que todos sus compañeros ahora tengan que hacer un esfuerzo 3 veces más difícil de lo que ya tenían para intentar nosotros proteger una victoria. Y él es un muy buen chico, es muy inteligente, lo ha entendido perfectamente y de los errores se aprende. Entre más errores cometa uno, más rápido va a aprender. Eso sí, hay que ser inteligente para no cometer el mismo error 2 veces. Y con Sami es alguien que conoce muy bien la cantera, entonces el club ha tomado la decisión de que él venga y se suma al cuerpo técnico de nosotros. La verdad que lo hemos recibido muy bien y creo que va a aportar muchísimo a que ese canal de comunicación del fútbol formativo con el equipo profesional sea muchísimo más fluido. Hola, buenas noches para todos. Joey Moreno, Deporte en Común. Profe, usted hablaba ahora de que el que fuera dueño del balón, pues ganaba el compromiso. Me voy al primer tiempo. América en ese primer tiempo no jugó en la posesión, la tuvo más Tolima. ¿A qué se debe eso, profe? ¿Y en qué falló el equipo para no tener la posesión? Y si me permite una corta, Cristian Barrios, ¿cómo está el jugador? Que se dice que tiene cierta molestia. Gracias. Daniel, ¿es tu nombre? Jay, buenas noches, perdona. Sí, la verdad era que no el equipo, y eso soy muy claro con mis jugadores para intentar que ellos lo entiendan, el equipo que más tiene el balón no gana, eso es una falacia, eso no es verdad, no necesariamente gana. Simplemente si tú tienes el balón y lo tienes más cerca de la portería contraria, estás más cerca de ganar, porque la portería la tienes más cerca y el balón está más lejos de tu propia portería. Entonces la primera parte nosotros queríamos jugar hacia adelante, Tolima tenía el balón cerca de su campo y nosotros queríamos ir y recuperar cerca de su campo. Ahora ellos partían, hoy parecía que partían directamente con 3 centrales, sobre todo tirando su lateral izquierdo muy alto. Entonces, al tirar el lateral izquierdo muy alto, dejaba a nuestro extremo, precisamente a Cristian Barrios, con mucha ventaja por fuera. Entonces los chicos sentían que cuando recuperaban el balón había espacio para ir rápido allá, porque ellos quedaban expuestos. Bueno, prácticamente así viene el gol, aunque haya sido en saque de portería o con el balón desde el portero. Entonces, claro, el fútbol es aprovechar ventajas. Si el equipo está muy organizado y te está esperando atrás, entonces intentas tener el balón para desorganizarlos. Y cuando se desorganizan, aprovechas ese espacio a la espalda. Pero si el rival ya deja ventajas, hay que intentar ir rápido. Entonces, es lo que intentaremos hacer. Nos gusta tener el balón, pero tener el balón no es un fin. Es simplemente un medio para intentar ganar. Y si el partido como hoy las ventajas están llegando rápido a campo contrario, las vamos a aprovechar. Y con respecto a Cristian, la pretemporada ha sido corta para todos. Así es para los equipos que clasifican a cuadrangulares. Cristian venía con una pequeña molestia. El plan que teníamos nosotros era que hiciera máximo 60 minutos. Pues cuando tienes que tomar la decisión de sacar a uno de arriba, la decisión lógica era sacarlo a él y no arriesgar. No podíamos perder otro jugador de cara al próximo partido. Pero está bien y fue simplemente una decisión que tomamos un poquito antes de tiempo por habernos quedado con 10. Profe Jorge, buenas noches. Mucho gusto, Juan Carlos Cortés de Blue Radio. Profe, en la estadística preparando este partido, veía algo acerca de los módulos tácticos, ¿no?
y veía que el 4-2-3-1 fue el módulo más usado en todo el semestre, haciendo pues una comparativa con todos los equipos de la liga, que fue 229. Pero el módulo 4-3-2-1 solamente fue usado 6 veces y hoy pues, al menos en lo que yo entendí del partido, usted arranca jugando de esa manera. ¿Es un módulo, profe, que a usted le brinda algunas bondades por lo que tiene América o fue un tema netamente circunstancial por las bajas que tiene el equipo en este partido? Gracias, profe. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Sí, el módulo táctico, la estructura, como lo llamamos nosotros, es un punto de partida para hacer que la comunicación entre nuestros jugadores sea más predecible, sea más claro el rol de cada uno de nosotros. No había leído esa estadística de que la mayoría de equipos jugaban con 1-4-2-3-1 confirmada, pero pues es la sensación que tenemos. Y después ese rol del media punta muchas veces aparece como un segundo punta y parece un 1-4-4-2. Nosotros vemos el equipo contrario y la intención es tener una flexibilidad táctica importante para precisamente ser impredecibles para nuestros contrarios. Entonces acá podremos tener diferentes alternativas que seguramente no serán fáciles de identificar por las características de los jugadores que tenemos. Entonces partiremos muchas veces como hoy de un 1-4-3-3 y durante el partido seguramente, dependiendo de lo que vaya pasando, cambiaremos mucho. Y esa es la intención, desde que los jugadores lo entiendan, entre más variabilidad tengamos, más impredecibles seremos para el equipo contrario. Profe, buenas noches, Jorge. Buenas noches y felicitaciones por el triunfo. Gracias. Para cualquiera de los dos que la quiera responder, ¿cómo se vive gran parte del segundo tiempo con una defensa que no es natural del todo? Velasco y Portilla, que no son centrales, así Velasco juega a veces de central, Arrieta, que normalmente es lateral derecho y uno izquierdo, e incluso al final Facundo, que se tira como central, apoyar ahí la causa, pero entonces, ¿cómo se vive en esos momentos? Gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Julián Garcés, de JG Sports. Julián, muy buenas noches. Sí, creo que a veces, y eso es algo de lo que yo aprendí de las personas que más me han influenciado en mi carrera, principalmente Paco Seirulo. Paco Seirulo fue asistente de Pep muchos años, pero no solamente de Pep, sino de Johan Cruyff. Y de ahí para atrás todos los entrenadores que pasaron por el Barça. Y Paco hace mucho énfasis en que precisamente entendamos que los jugadores son futbolistas y que juegan de futbolistas. Entonces a veces vemos equipos como el de Pep Guardiola, precisamente, en donde todos intentamos explicar qué es lo que está pasando y vamos poniendo nombres a posiciones que aparentemente no aparecían. Entonces ya lo hizo Pep cuando estaba en el Barça, pero después Pep va a Alemania y lo hace con Philipp Lahm, en donde toda su carrera la ha jugado de lateral derecho y después empieza a ponerlo de medio centro. A veces directamente todo el partido de medio centro, o a veces apareciendo de medio centro. Y después parece que ya todo está inventado y vemos este año la Champions League y ahora Pep Guardiola se inventa una posición para John Stones, que cuando tiene el balón juega de interior o de medio centro o de media punta, dependiendo de dónde está el balón, y cuando no lo tiene juega de central. Entonces yo eso, pues le entendí el concepto a Paco y intento encasillar a mis jugadores lo menos posible en posiciones, para que entiendan que ellos juegan de futbolistas. Eso sí, tienen que respetar unas ubicaciones, unos espacios para que el fútbol sea un poco más predecible. Entonces Edwin lo puede hacer muy bien atrás porque es muy, muy difícil de superar en los duelos. Y cuando nos quedamos con un jugador menos, vemos que Juan Camilo es un jugador que también pierde muy pocos balones. Él no se asusta cuando le ven a presionar, que era fundamental en el partido de hoy, y es muy fuerte en los duelos por abajo y por arriba. Entonces, a mí como entrenador que pensamos en cambiarlo, me dio muchísima seguridad y por eso lo dejamos así. Buenas noches para todos, profesor, bienvenido. Charles Bermúdez de la Banda Deportiva. Hoy, para resaltarle lo siguiente, profe. El segundo tiempo, con dos centrales improvisados, caso de Velasco y caso de Portilla, vimos movimientos tácticos importantes y se dejó el equipo contrario en fuera de lugar varias veces. Entonces, para que nos explique esos movimientos tácticos, profe. Y para Jorge Soto, bien, para resaltarle hoy, especialmente el fútbol aéreo, que se padecía tanto en América. Era una paridera aquí el fútbol aéreo en América y por lo menos usted en su debut dejó cierta tranquilidad en la hinchada. Muchas gracias. Hola Charles, muy buenas noches. Yo sé que ustedes son el vehículo más importante que hay en el fútbol para que los hinchas les llegue la información de primera mano. Entonces a mí me encanta hablar de fútbol. Lo que pasa es que cuando lo haces también estás compartiendo un poco tu información con los equipos contrarios, entonces entras como en esa dicotomía. Entonces explicarte en detalle lo que hacemos
seguramente que ahora por lo menos que estamos empezando acá nos vamos a guardar un poquito ese secreto, pero la intención que tenemos es evidentemente nosotros intentar jugar lo más lejos de nuestra portería. Ahora, con jugadores que son tan intuitivos como Edwin y como Juan Camilo, precisamente ellos reconocen muy bien ese momento en donde dan ellos el paso adelante para dejar al equipo contrario en fuera de juego. Y ellos marcan 2 goles, creo, que son fueras de juego clarísimos, entonces la verdad ahí estuvimos muy tranquilos. Bueno, con respecto al juego aéreo, la verdad es algo que vengo trabajando hace mucho. Al inicio de mi carrera me costó bastante y por eso quizás me enfoqué mucho en esa parte. Hoy por hoy siento que es una de mis fortalezas y el profe Ricardo, que ya no está con nosotros, el profe de arqueros, que le mando un saludo, vio esa fortaleza en mí. Y esa fue una de las razones por las cuales yo llegué a América también. Entonces, bueno, seguir aportándole al equipo en esa virtud y en lo que necesite, pues bienvenido. Damos por terminar esta rueda de prensa, profe, y Jorge, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.